A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Muy buenos días, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, espero que estén muy bien, donde se encuentren, en su casa, en su apartamento, en su lugar de trabajo, en su oficina, en el transporte colectivo, desde donde nos estén escuchando. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30.594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación, Iranía Costa. Nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en X, es @Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación de radio para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También estamos en YouTube, en nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Telegram. Pueden seguir allí nuestro canal de Telegram para que también les lleguen las notificaciones de los programas y las informaciones de frecuencianoticias.com. También estamos en vivo, en redifusión por Radio Alterna, en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Ya estamos en vivo y directo vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para todo el mundo, para llevarles las informaciones, los comentarios, las noticias, las entrevistas y todo lo que tenga que ver con el ámbito informativo de Venezuela y del mundo. Así que bienvenidos todos a nuestro programa. En publicidad, recordarles que nuestro espacio es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en el sector panamericano, en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Y usted encuentra el mejor pan de Maracaibo, el pan francés calientico, el pan dulce, el pan campesino, el pan andino. También una variedad en tortas. Si necesitas esa torta para tu fiesta de cumpleaños, ahí en la panadería y charcutería San José la puedes mandar a hacer sin ningún problema. También de arepas full sabor en sus dos deliciosas direcciones, en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar. Ahí está arepas full sabor. Si te quieres comer hoy una pizza, una hamburguesa, unos patacones, unos tequeños, o también quieres un arroz chino, lo puedes pedir, o un pasticho bien rico, bien sabroso, en Pedidos Ya, y le dices a la gente de Pedidos Ya que sea de arepas full sabor, en el Centro Comercial Sambil, Maracaibo, y en el Centro Comercial Gran Bazar. También de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra. Si estás buscando filtros para maquinaria industrial, para maquinaria pesada, filtros de aire, filtros de aceite, de las mejores marcas del mundo, como la marca Donaldson. Ellos son especialistas en esa marca, así que no des más vueltas si andas buscando un buen filtro para tu vehículo, para tu flota de camiones, para tu camión, para tu vehículo, para tu emprendimiento. Ahí en Macrofilter, en la avenida 50 del sector Sierra Maestra. También de Social Media Alterna. A nombre de todos ellos, comenzamos el programa de hoy.
Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas por el sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast y radio online. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna. El 0424-634-8306 para que se comunique con nosotros, 0424-634-8306 y estemos interactuando entre los problemas que tengan en su comunidad y nuestro programa. Para eso estamos acá, para recibir entonces sus denuncias. Recuerden el nombre completo, la cédula de identidad y el sector. Es muy importante el sector de donde nos están escribiendo a través de la mensajería de texto o de WhatsApp acá a nuestro programa. También a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Recuerden visitar nuestra página web, frecuencianoticias.com. No solamente este programa está saliendo en vivo, directo, vía streaming por nuestra página web, sino que también puede leer las principales noticias, las más importantes del día, en frecuencianoticias.com, seguir nuestro canal de Telegram para que les lleguen las notificaciones diarias de las noticias y también los programas diarios de lunes a viernes que estamos en vivo con todos ustedes. Hoy tendremos un programa informativo, también estaremos hablando un poco de la historia de la radio zuliana, de la historia de la radio en Maracaibo, precisamente con el profesor universitario, me dio clases a mí en la Universidad del Zulia de radio, el profesor Héctor Escalante, periodista, cronista, lo llamo yo, de la radio en la ciudad de Maracaibo y en el Zulia, una persona que sabe mucho de radio y que ha sido uno de los pioneros del reporterismo en la radio, a propósito de que ya se está acercando el mes del periodista. Es muy importante ya ir contando cómo ha sido la evolución de este medio que llega a gran parte del territorio nacional, y a pesar de los avances tecnológicos del streaming, de las redes sociales, todavía la radio está allí
como uno de los principales medios, uno de los pilares y principales medios del mundo. Así que bueno, bienvenidos a nuestro programa. Vamos con las efemérides del día. En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día. Bueno, ya se está acabando mayo, 30 de mayo del año 2024. Parece increíble, ¿no? Que ya mayo ya esté finalizando. 30 de mayo, faltan exactamente, para que sepan, 58 días para las elecciones presidenciales. Un día como hoy muere Juana de Arco en el año 1431, heroína francesa. El Congreso de Venezuela fija definitivamente la capital de Venezuela en Caracas en el año 1831. También nace Carlos Raúl Villanueva en el año 1900, arquitecto y urbanista venezolano. En la estación El Encanto, propiedad de la Electricidad de Caracas, se produce un cortocircuito en la zona 2 que provoca un apagón de luz en toda Caracas, cuya reparación tardó 103 horas, evento conocido como el primer apagón ocurrido en Venezuela. Eso fue en el año 1902. También el piloto Ray Harrow gana la primera carrera de las 500 millas de Indianápolis en la historia en el año 1911. Se inaugura el monumento a Lincoln en el año 1922. La selección de fútbol de Venezuela debuta como local en una eliminatoria mundialista en el año 1965. El juego se realizó en el Estadio Olímpico de la UCB contra Uruguay, ganando los uruguayos 3-1. El primer gol oficial de la Vinotinto en este tipo de competencias lo hizo el futbolista venezolano Argenis Tortolero. También se lanza la sonda Mariner 9 al planeta Marte. Fue la primera nave espacial en orbitar con éxito otro planeta en el año 1971. Se juega el primer clásico entre el Barcelona y el Real Madrid, fuera de España, en la historia, en el año 1982. Se inaugura también el estadio Allianz Arena en el año 2005. La NASA y SpaceX envían su primera misión tripulada al espacio fue en el año 2020. Es la primera vez en la historia que una compañía de transporte aeroespacial como SpaceX privada envía astronautas a la Estación Espacial Internacional. Recuerden que esta SpaceX es de Elon Musk, que es el mismo dueño también de lo que era antes Twitter, que ahora es X, uno de los hombres más ricos del mundo. Hoy es Día Mundial contra la Esclerosis Múltiple, Día del Geógrafo. Felicidades a todos los geógrafos. Y se celebra la festividad de Santa Juana de Arco. Santa Juana de Arco. Esas fueron las efemérides de este 30 de mayo del año 2024. Antes de ir a la pausa, quiero comentarles una información y tiene que ver con el Consejo Nacional. No nos podemos ir de la pausa sin antes revisar esta noticia. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela aseguró el día de ayer que la Unión Europea pretende interferir en las decisiones del ente electoral, luego de que el bloque comunitario lamentara la anulación de la invitación por el envío de una misión de observación para los comicios presidenciales del próximo 28 de julio y pidiera además reconsiderar la postura. Esto lo dijo el propio presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, aparte de que la Unión Europea pidió reconsiderar la decisión tomada por el gobierno nacional. Esto, para muchos analistas en Venezuela, haciendo evaluaciones, lo hacen de manera negativa respecto al retiro de esta invitación para la misión de observación electoral de la Unión Europea. La ausencia de una misión de observación de la Unión Europea en las próximas elecciones presidenciales de Venezuela es evaluada negativamente por varios analistas, entre ellos Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, y Ricardo Ríos, analista de la empresa consultora Poder y Estrategia. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron ellos dos antes de ir a la pausa. Escuchemos. No es bueno que las únicas observaciones internacionales que se hagan en Venezuela son las observaciones electorales de nuestros amigos. El gobierno selecciona quienes tienen buena relación con ellos, entonces a eso los acredita como observadores, mientras que otros que puedan tener una posición más crítica, como tuvo la Unión Europea en la elección del 2021, entonces eso no lo dejo venir porque eso me van a criticar.
También afecta al gobierno el hecho que no esté la misión de la Unión Europea, porque uno de los más interesados en darle legitimidad a la elección es justamente el gobierno venezolano, desde el punto de vista, valga la redundancia, de una posible victoria, ¿no? Entonces, como yo voy a ganar, necesito que las elecciones sean legítimas, pero para ganar necesito que sea un proceso medianamente competitivo y transparente. Pareciera que no es lo que está planteado. Bueno, ya escuchábamos a estos dos analistas venezolanos, primero a Ricardo Ríos, analista de la empresa consultora Poder y Estrategia, y escuchábamos también al miembro del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, en estas palabras refiriéndose al tema de la no convocatoria de la Unión Europea. Recordemos que la Unión Europea visita muchos países para hacer esta observación internacional de los procesos electorales en cada país. Vamos a la pausa y al retorno estaremos hablando de radio, estaremos hablando de la historia de la radio en Maracaibo, en el Zulia, con el profesor Héctor Escalante, periodista, cronista de la radio en el Zulia y en Maracaibo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por la sintonía a través del 0424-634-8306. También a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo visitar nuestra página web frecuencianoticias.com, porque no solamente estamos escuchando el programa al aire, sino a través del streaming de nuestra página web frecuencianoticias.com, donde va a quedar este programa también como un podcast, y además pueden leer las principales noticias de Venezuela, del Zulia y del mundo. Como les dije en la pausa, en el segmento anterior, tenemos como invitado al profesor Héctor Escalante Ramírez, periodista y para mí un cronista de la radio en el Zulia y en Maracaibo principalmente. Fue mi profesor de radio en la Universidad del Zulia y bueno, quise hablar con él sobre la evolución, la historia de la radio en nuestra entidad zuliana y en nuestra ciudad de Maracaibo. Bienvenido, profesor, a Frecuencia Noticias, y es un placer para mí entrevistarlo. Gracias, Felipe. Gracias, Joana. Es un placer también hablar con ustedes. Qué bueno, profe. Los veo desde hace aproximadamente un año, cuando nos vimos allá en la Asamblea Legislativa. Eso es correcto. Sí, hablar de la radio para mí es muy grato, porque considero que es un medio de comunicación social maravilloso y mágico, como lo digo en mis libros. Ajá. La radio tiene un encanto especial, y ustedes lo saben. Todos los que hemos trabajado en la radio sabemos que el encanto de la radio es muy diferente a los otros medios de comunicación, porque cuando nosotros entramos al espectro sonoro de las ondas radioeléctricas con nuestra voz, nos quedamos hechizados y no queremos salir de allí.
es algo mágico. La radio, por supuesto, es uno de los medios de comunicación que tiene mucha historia a nivel mundial, nacional y especialmente en el Zulia. Si hablamos un poco de sus inicios, en el Zulia comenzamos a tener radio, sobre todo en amplitud modulada, aproximadamente en el año 1931, cuando surge La Voz del Lago. Sobre esto hay un poco de discusión. Hay algunos autores que dicen que la primera emisora fue Radiodifusora Maracaibo, otros decimos que fue La Voz del Lago. ¿Por qué? Porque si vamos a la parte escrita, a los documentos, hay un material más extenso que habla de La Voz del Lago que de Radiodifusora Maracaibo, pero eso todavía está en discusión. La Voz del Lago sale al aire el 19 de diciembre de 1931 y Radiodifusora Maracaibo sale en abril de 1932 oficialmente, o permiso otorgado por el Ministerio de Fomento. Dime, Felipe. No, lo estoy escuchando. Hay que aclarar muy para que no tenga confusión. La Voz del Lago no es la misma emisora Ondas del Lago. Ondas del Lago, eso le iba a preguntar. No es la misma emisora. Ondas del Lago fue otra emisora que surge aproximadamente en 1936. Ajá. Y La Voz del Lago sale en 1931 y desaparece aproximadamente en 1935. Radiodifusora Maracaibo sí continúa en el aire, y a partir de 1943 comienza a llamarse como Radio Mara. Radio Mara. Esa es parte del origen de la historia de la radio en el Zulia, que fueron las primeras emisoras en AM. Todas fueron en Maracaibo. Las FM, ustedes ya saben que surgieron en la década del 80, pero las que se mantuvieron a lo largo del siglo XX aproximadamente, en su mayoría de tiempo, fueron las emisoras de amplitud modulada. Correcto, profe, todas esas emisoras estuvieron ubicadas en Maracaibo, precisamente. ¿Me escucha, profe? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Que si todas las emisoras estuvieron ubicadas acá en la ciudad de Maracaibo. No. En Maracaibo la mayoría sí, pero... como que se volvió a caer la comunicación con el profesor. Sí, 1949, no tengo ahorita exactamente si fue en el 49 o fue en el 46. Pero surge la emisora que se llamó Radio Cabí. Bueno, tenemos comunicación con el profesor Héctor Escalante, a veces se va y se viene porque él está en los Estados Unidos, estoy comunicándome con él vía WhatsApp. Básicamente fue instalada por va y viene la comunicación. Vamos a tratar. Profesor, ¿me escucha? Profesor, ¿me escucha? Por fecha, en el año 46. Ok. Sale Radio Cabimar. Ok, profesor, ¿me escucha? Después surge Onda del Escalante, que fue en Santa Bárbara del Zulia, en la década del 50. Surge Radio Lagunillas allá en Lagunillas. Después viene de fuera de Maracaibo, la que se llamó Radio Progreso, que después se convirtió en Radio Fuente, después vino a ser Radio Petrolera, que fue allá en Ciudad Ojeda. También en Cabima surge Radio Libertad. Y en Perijá, ustedes saben que surge Radio Perijá, que fue Machiques. Profesor, al principio no pudimos escuchar porque hubo una interrupción de la comunicación. Cuando le pregunté sobre las primeras emisoras acá en la ciudad de Maracaibo. Las primeras emisoras de Maracaibo fueron en la década del 30. Surge en Maracaibo, lo que te dije, La Voz del Lago. Después viene Radiodifusora Maracaibo, que se convirtió después en Radio Mar en 1943. La Voz del Lago desaparece en 1935. Surge también Experimental Maracaibo. Experimental Maracaibo se convierte en Ecos del Caribe y después pasa a llamarse Ecos del Zulia. Esa emisora se mantuvo hasta la década del 50 aproximadamente. En el 36 aparece Ondas del Lago, radio. En el 37 Radio Popular.
en el 39 La Voz de la Fe. Esas fueron las primeras emisoras que surgieron en Maracaibo en la década del 30. Profesor, nos corresponde hacer una pausa comercial acá en la emisora, pero le voy a dejar la pregunta en el aire. ¿Cuál fue la importancia de la radio para el periodismo zuliano? Muy importante para el desarrollo del periodismo zuliano. Estamos conversando con el profesor Héctor Escalante Ramírez, periodista y además cronista de la radio en nuestro estado Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias. Quédate con nosotros, ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando, con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Por sabor, las arepas más sabrosas. Por sabor, por sabor. Y el bife que te provoca. Por sabor, por sabor. Los patacones bien resueltos. Por sabor, por sabor. Con el personal más atento. Por sabor, por sabor. Donde comes sabrosito y te rinden los realitos que es arepa. Por sabor. Cumplimos 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas por el sabor. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetwood y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @Macrofilter Maracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por los mensajes de sintonía a través del 0424-634-8306, mensajería de texto y vía WhatsApp. También a través de nuestras redes sociales, @Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, @Frecuencia Noti en la red social X. Les recuerdo siempre visitar nuestra página web, frecuencianoticias.com, para que estén informados allí con las principales noticias y puedan escuchar cada uno de nuestros programas. Estamos en línea todavía, en línea de WhatsApp, con el profesor Héctor Escalante, que está en los Estados Unidos, en Houston. Héctor Escalante, periodista y además cronista de la radio en nuestra entidad zuliana. Le dejé una pregunta en el aire al profesor sobre la evolución del periodismo y lo que ha representado para la radio. Sabemos que los primeros periodistas fueron, los periódicos en escritura, pero cuando comienza la radio, cuando sale al aire la primera emisora de radio, se tuvo que haber generado un primer noticiero donde laboraban entonces esos periodistas que llevaban la información a cada uno de nosotros, a cada uno de los hogares maravinos en ese entonces. Profesor, le dejé esa pregunta en el aire. Sí, claro, Felipe. La historia de la radio es muy bonita. Cuando uno comienza a revisar documentación, se da cuenta de los personajes
que durante los inicios de la radio laboraron en las emisoras de Maracaibo. En el periodismo ya en la década de 30, las emisoras como Radiodifusora Maracaibo, Ecos del Zulia, Popular, Ondas del Lago, mantenían un pequeño departamento de información y se daban noticias a través de la radio. Por supuesto, en el periódico era donde más se informaba, pero la radio también ya comenzaba a transmitir información a través, como José Antonio Ugas Morán, que tuvo a su cargo mucho tiempo las informaciones a través de Radiodifusora Maracaibo, Ciro Urdaneta Bravo, Luis Alberto González, Luis Guillermo Cristalino, Carlos Zabaleta vinieron en otras épocas, pero en las épocas del año 30 se pueden recordar esos personajes, así como Germán Carías Cisco, mucha gente que trabajó en la radio durante las décadas del 30, 40 y 50. Ya para el 50 tenemos a Orlando Galofrey Amador, muy conocido en el impreso, pero también fue parte de la radio. Luis Rafael Vázquez Figueroa, Luis Colín Hidalgo, Roque Mendoza Marrugo. No se los olvide que hubo mucha participación de periodistas de Colombia que se dieron a conocer y fueron parte del periodismo radial en Maracaibo, como Roque Mendoza Marrugo, Carlos Zabaleta, un señor que se llamaba, no recuerdo en este momento el nombre, pero era Paco Murillo. En fin, mucha gente fue partícipe de nuestra radio en esa época de los 30, de los 40, de los 50, y ya cuando los noticieros comienzan a imitar la información que venía de Caracas, tipo Notirrumbos, surgen en radioperiódicos como Notiradio en Radio Popular, Noti Maracaibo en Radio Maracaibo, y más adelante Mundial Zulia. En fin, muchas emisoras dieron información a través de la radio y de mucha sintonía. No se les olvide el noticiero Mar Azul por Radio Calendario. ¿Cómo no? Hablar de la información a través de la radio es muy interesante. No solamente se informaba a través de los periódicos, sino la radio AM era partícipe de la noticia. Eso se ha perdido mucho actualmente con las emisoras FM. Son muy pocas las emisoras FM que hacen programas de opinión, que transmiten noticias. La mayoría se han dedicado solamente a la parte musical, que también es un elemento importante del lenguaje radiofónico. Sí, profe. Y sobre todo en la actualidad, desde que comenzaron las emisoras FM en los años 80, ¿no? Acá en Venezuela digo, porque las emisoras FM en Estados Unidos ya habían comenzado en los 70. Pero en los años 80 que se da el boom de las emisoras FM en Venezuela, sobre todo aquí en Maracaibo, comienzan como un empuje musical por la calidad de sonido, porque la amplitud modulada era en mono y la calidad del sonido de las FM era en estéreo en aquel entonces. Sí, sobre eso sí te quería contar algo. Lo que pasó fue que los propietarios, ¿me oyes? Sí, lo escucho, profe. Lo que pasó fue que los propietarios de esa época de la radio AM se está reconectando frente a lo de Colombia, que Colombia le invirtió más a la radio que a la televisión. Cuando surge la televisión en Colombia, comienza la cadena Caracol, la cadena Toledar, Radio, cadena nacional, es decir, hubo mucha inversión. Y no se les olvide que la M también en aquella época ya comenzaba a transmitir en estéreo. En Estados Unidos actualmente hay emisoras AM. Estéreo. Aquí en Houston hay emisoras AM que transmiten en estéreo. En Venezuela hubo muy poco aporte. Creo que en Radio Mara, si no me equivoco, fue la única que en Maracaibo llevó un transmisor estéreo. Pero por supuesto, los receptores no la captaban en estéreo. Pero se perdió la inversión y los dueños de emisoras dijeron no podemos con la televisión, y ahí es cuando surge la emisora FM, que algunas surgieron en mono y después se convirtieron en estéreo, pero no fue la misma calidad informativa como era la época dorada de nuestra radio AM. Que si hubo noticieros y usted pudo laborar en alguno de esos noticieros.
Claro, por supuesto. Yo fui jefe de información de Noti Maracaibo desde el año 1980 hasta 1990. Yo ingresé a Radio Maracaibo en el 76. Venía de Radio Popular, donde hacía una especie de programa en las calles que se llamaba el Reporte 700, donde todo lo que transcurría, lo que se producía a nivel informativo en las calles, se transmitía a través de una unidad móvil, aparte de que se visitaban los barrios para hacer comunidad. Después paso a Radio Maracaibo, donde en el 80 soy jefe de información hasta el 90, cuando me retiro prácticamente de la radio para dedicarme a la docencia. A la docencia, bueno, docencia que impartió desde ese momento por muchos años en la Universidad del Zulia, en la UNICA también. Sí, en la urbe. No, yo venía antes, yo comencé en la docencia en el año 81, pero seguía trabajando en la radio. Ajá. Pero como ya tenía mucho trabajo en la docencia, me vi obligado a renunciar a la radio porque no me daba el tiempo. Ya tenía compromiso con la Universidad del Zulia y tenía compromiso con la UNICA. Después salgo de la UNICA y me voy a la urbe. Profesor, ¿cuál ha sido desde este momento? Bueno, ya podemos hablar de que la radio ahora no solamente sigue siendo uno de los pilares y de los medios más importantes del mundo, de hecho, no ha podido ser desplazado por ningún otro medio que se haya, o otra plataforma que se haya creado. Más bien la radio se ha adaptado a estas plataformas tecnológicas de ahora, como las redes sociales, como la transmisión vía internet, como el streaming. Se ha adaptado y ahora hay algo muy importante, que la radio ahora no solamente se escucha, sino que también se ve. La mayoría de las estaciones de radio ahora tienen cámaras en los estudios para que puedan ver al entrevistado, al periodista que está haciendo la entrevista, puedan ver lo que está haciendo el operador. En fin, profesor, ¿qué opinión tiene usted de esa evolución que ha tenido la radio con el transcurso de las décadas? Mira, Felipe, Joana, voy a recordar algo. Ajá. En 1990 aproximadamente, en mis clases, yo comenté con mis alumnos que les dije, mire, la radio va a ser el medio de comunicación del futuro. Con el tiempo el impreso va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Por el problema del papel. No me equivoqué. El impreso se va a convertir ya como un medio radioeléctrico, si lo llamamos así. Y prácticamente están trabajando a través de las redes. De digital. Lo que llaman periodismo digital. Porque el periodismo impreso prácticamente no existe. No. Aquí mismo en Houston yo me doy cuenta que es difícil aquí conseguir algo impreso. Todo se maneja a nivel digital. Sí hay periódicos, pero no como se encontraban antes. Y por supuesto en Maracaibo desaparece Panorama, desaparecen esos periódicos y se van a concretar solamente a las redes. Y la radio, ahí está, agachadita, sin mucho problema, y se está saliendo a través, como tú dices, a través de todos los inventos que han surgido. Por eso que la ley de telecomunicaciones, hay en un artículo muy interesante que dice: el Estado venezolano regulará los medios radioeléctricos actuales y los que van a venir en el futuro, y esto, y esto, y esto, y esto. Ya preveían lo que iba a suceder con la radio. Y es muy importante, sobre todo ahora que bueno, y eso ha permitido también que el periodismo en cierta forma evolucione también, porque ahora esa conexión que tiene este medio de radio de comunicación, como lo es la radio, y lo he aprendido yo desde que estoy haciendo el programa, es ese contacto directo con las comunidades, con las personas, con la gente, con las personas que me escriben afectadas por algo que le esté pasando a su comunidad. Lo que usted hacía antes con el reporte que hacía directo con la unidad móvil en la comunidad, ahora la gente, bueno, a través de estas redes puede también informar y mostrar lo que le está ocurriendo. Y no solamente eso, sino que se conecta directamente con la radio. Claro, yo antes decía, contaba, ¿no?, que si yo salía a la calle a entrevistar al gobernador, había que llevar la unidad móvil de Radio Maracaibo, pararla estacionarla frente a la gobernación, sacar un cable muy largo, llevarlo al despacho del gobernador,
colocarlo allá con su micrófono si la transmisión iba a ser en directo. Si no iba a ser en directo, si ibas a hacer a través del teléfono, buscar un teléfono y hacer una conexión, lo que llamaban línea muerta con la emisora, era un proceso. Ahora no, con estos inventos del celular, que esto es rápido, fíjate, yo estoy conversando contigo desde Houston a través de mi celular. Así es. Eso no se veía antes en la radio, Así era es. muy difícil. Pero ahora las conexiones son fáciles. Por eso es que hay muchos periodistas que no es periodista, sino es lo que llaman reportero comunitario, que se dan cuenta de las informaciones y ahí mismo llaman al periodista y le dan los datos. En tal parte está ocurriendo tal cosa. Y el periodista comienza a indagar, pues, por la invención de estos aparatos. Sí. Profesor, nos quedan pocos minutos de entrevista, pero le quisiera preguntar nuevamente, yo sé que usted nos lo dijo en las aulas de clase, cuando nos dio clase a mí, a Johanna también, pero ¿cuál va a ser el futuro de la radio? Más allá, y ahora con la inteligencia artificial, imagínese todo lo que se puede hacer. Bueno, yo siempre he dicho y lo mantengo, la radio no va a desaparecer. Con el tiempo va a mejorar. Yo aquí en Houston he escuchado muchas emisoras, fíjate que aquí hay emisoras en español, hay emisoras en inglés, hay emisoras en chino, emisoras en japonés, y así en Estados Unidos. Emisoras a través de otros idiomas, y lo más importante es que aquí no hay el temor de que el gobierno te cierre una emisora. Por lo menos en el tiempo que yo tengo acá, no he escuchado, no he leído que el gobierno, el Estado, clausuró una emisora por esto y por esto, por esto. Bueno, aquí sí hay bastantes clausuradas, según los informes de prensa que nos llegan. Programas de estilo puertorriqueño, programas de estilo dominicano, si vamos en la parte del español. Sí, en muchas emisoras, y sobre todo también en esa zona en Houston y en Miami también, me imagino que hay muchas estaciones en español. Sí, en todas partes. Más que Washington. Pero bueno, prácticamente en la zona sur y en Nueva York también hay emisoras en español. Sí, y emisoras, y muchísimas emisoras que han sido pioneras, que son AM y todavía se mantienen. El año pasado yo estuve en Muscat, en Oman. Estuve allí y me llamó la atención que allá en Oman habían emisoras en árabe, emisoras en inglés, emisoras en filipino, y... Lo escucho, profesor. Pues. Y había una emisora en español, allá en Muscat, en Oman. Bueno, muchísimas gracias, profe. Profe, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera seguir hablando de la radio con usted, porque usted es un libro abierto precisamente de la historia de la radio acá en Maracaibo y en el Zulia, pero bueno, el tiempo apremia y se nos ha acabado el tiempo de la entrevista. Yo le quiero agradecer muchísimo este tiempo que ha tenido para mostrarnos un poco de la historia en Maracaibo y en el Zulia de la radio. Bueno, eso claro, lo que te hablé fueron un minuto de la historia de la radio. Tengo mucha información sobre eso. Es más, he terminado de escribir otro libro. Vamos a ver si en alguna oportunidad lo publico sobre la radio, sobre la historia de la radio en el Zulia. Bueno, en el mes del periodista, que ya se acerca, porque ya mañana es último de mayo, vamos a establecer otro contacto para que sigamos hablando entonces y sean muchísimos más minutos de hablar de la historia de la radio y de cómo el periodismo avanzó aquí en el estado Zulia, profe. Un placer, Felipe, un placer, Johanna. Éxito con tu programa. Gracias, profesor, gracias. Bueno, ya escuchábamos entonces al profesor Héctor Escalante Ramírez, periodista, cronista de la radio en el Zulia, en Maracaibo. Me dio clase el profesor Héctor Escalante en la Universidad del Zulia, precisamente de periodismo radiofónico y también de radio. Agradecido con él por este tiempo, este espacio, para que ustedes también conozcan no solamente cómo se informa, sino la evolución que ha tenido este medio de comunicación. Vamos a la pausa y venimos entonces con el último segmento de nuestro programa, segmento informativo, para revisar las noticias acá en Frecuencia. Ya venimos. Regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escucha
Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Viene la onda tropical número 2, ya está picando suelo venezolano. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, publicó este jueves 30 de mayo el boletín meteorológico de hoy, en el que precisó que la onda tropical número 2 está ubicada en el oriente venezolano, mientras que la onda tropical, la número 3, que ya está en cola, se encuentra posicionada sobre el Océano Atlántico Central Tropical y se estima su aproximación a la Guyana Esequiba en el próximo martes 4 de junio. El pronóstico detalló que durante la mañana se prevén precipitaciones de intensidad variable en zonas de la Guyana Esequiba, del Tamacuro, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, los llanos centrales y occidentales y además los Andes y en nuestro estado Zulia. Para la tarde y noche se espera un incremento de la cobertura nubosa en la mayor parte del país, con presencia de lluvias, chubascos y actividad eléctrica en áreas de Bolívar, del Tamacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Guárico, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua y Carabobo. La temperatura mínima será de 7 grados centígrados en zonas montañosas de Mérida, mientras que la temperatura máxima estará cerca de los 38 grados centígrados en Anzoátegui y Monagas. En el estado Zulia, la temperatura oscila entre los 28 y los 34 grados centígrados. Siempre va a haber calor aquí en Maracaibo. Según el meteorólogo Luis Vargas, habrá lluvias moderadas e intensas en algunas zonas, acompañadas de tormenta en gran parte del país debido a la acción de estas ondas tropicales que van a pasar por Venezuela en interacción con la zona de convergencia intertropical y reforzadas además por fuerte divergencia del viento en la altura. Importante entonces ya tomar las previsiones porque viene la onda tropical número 2. Número 2, sí señor. Bueno, antes de terminar, el gobierno adelanta fin de año escolar entre el 5 y el 10 de julio por las elecciones presidenciales. La medida surge de la necesidad de utilizar gran parte de las escuelas del territorio nacional como centros de votación. La decisión genera preocupación entre los educadores, quienes apuntan que el cambio no afectará el aprendizaje escolar. Así lo dijo el ministro para la Educación de Venezuela. Decidió adelantar la fecha del fin de clases para el año escolar 2023-2024 debido a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Preescolar y primaria ahora terminarán su periodo entre el 5 y el 10 de julio, mientras que la secundaria y la media, la educación media, lo harán en la última semana de junio, mucho antes, pero preescolar y primaria 5 y el 10 de julio será entonces. Esta decisión se debe a la necesidad de utilizar las escuelas como centros de votación para los comicios. Esto generará preocupación entre algunos educadores, quienes temen que acortar el periodo escolar puede afectar de manera negativa el aprendizaje de los muchachos, de los jóvenes, de los niños también, porque se acorta entonces la cosa. La Fuerza Armada Nacional ya está lista para la custodia de las elecciones. La inducción a los militares estuvo a cargo de funcionarios del Consejo Nacional Electoral. El día de las votaciones, los castrenses se mantendrán desplegados en todo el país, como es costumbre en todos los comicios electorales. Por ahí me preguntan, Felipe, ¿cómo van las encuestas? Van bien, van iguales. Algunas encuestas aseguran que el presidente Maduro lidera, otras encuestas aseguran que Edmundo González lidera también con una intención de voto de un 51%. Según la última encuesta que revisé, la ORC Consultores, la encuesta señala que más de la mitad de los electores votaría por el candidato opositor contra un 17% de intención de voto para el presidente Nicolás Maduro. ORC Consultores señala que los votos de la propia líder María Corina Machado, que se dieron
en la primaria, se transferirían completamente al ex embajador Edmundo González Urrutia, siendo una de las principales razones por su creciente popularidad. Eso es lo que dicen las encuestas. Bueno, llegamos al final de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado el programa. Hoy un programa distinto sobre la historia de la radio, pero siempre les pongo noticias para que estemos al tanto de lo que está ocurriendo en el país. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la radio, Iranía Costa. Y en el control técnico, locución y conducción, quien los acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Cuídense mucho. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, @Macrofiltermaracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en @Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia. Esperanza es futuro. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en @Social Media Alterna. Frecuencia Noticias.